El mundo de JavaScript es famosamente conocido por tener algunas cosas que son un poco extrañas a veces, ¿no? Los típicos memes de internet, las cositas esas que salen. Y la asincronía no se podía librar, como todas las cosas de JavaScript. Y también nos encontramos ejemplos que son un poco extraños a veces. Así que hoy vamos a ver 3 ejemplos de asincronía que te harán explotar la cabeza. Así que vamos a ello, Nuria. Venga, pínchame y vamos a ver el primero. Aquí tenemos una función, ¿vale? Que devuelve una promesa que tiene un setTimeout. Un setTimeout que acaba siendo un tiempo que le pasamos. Vale, hasta aquí. Entonces tenemos un array que rellenamos con 1000, que será el tiempo que procesamos el elemento, y recorremos este array en esta función de process_all_data, en el que tenemos un callback asíncrono que esperamos a que resuelva esta promesa, ¿vale? Con el setTimeout de un segundo y tal. Entonces, hay ¿Qué un debería console pasar finish. aquí, no? Claro, ¿qué esperamos que pase? ¿Qué esperas que pase? Pon un comentario. Y ahora veremos si lo has acertado. Claro, aquí lo normal que podríamos esperar, si tú, la buena persona que ya sabe async await y esas cositas, pues diría, bueno, pues aquí estamos loopeando, como tenemos una sync, tenemos el await, pues debería salir elemento 0, elemento 1, elemento 2 o el index y luego el finish, ¿no? Pero creo que la realidad, de nuevo, no se asemeja con esto. Evidentemente, si estamos en un vídeo de 3 problemas de la sincronía en JavaScript, no podía salir bien. Entonces vemos que se llama ese finish inmediatamente y luego, un segundo después, se ejecutan los console logs del elemento 0, 1 y 2. ¿Por qué esto? Pues, ¿a qué se debe esto? Pues aquí lo que es una cosa que de hecho yo me acuerdo, esto chiqui anécdota, un joven Ismael cuando empezó a trabajar, la primera vez que se encontró en esto invirtió más horas de la cuenta seguramente en saber por qué estaba pasando esto. Pero lo que está pasando aquí simplemente es que el método for each pues no admite promesas, no está diseñado para trabajar con promesas y de hecho en la propia firma del método for each lo vemos, ya no devuelve una promesa, entonces no se va a esperar a la ejecución de esas promesas. Claro. Aquí si nos fijamos, aquí hay una sync y aquí hay una await, entonces si aquí hiciéramos un console log de lo que fuera, sí que se esperaría que procesara ese elemento y haría ese console log. Pero claro, aquí no tenemos ninguna await, porque for each no devuelve una promesa. Entonces, por mucho asíncrona que sea la función, esta parte no es asíncrona. Entonces, tira No se esto puede. y luego va tirando los otros. Ya veremos que hay otras formas de, efectivamente, sí hacer un loop de promesas, pero lo iremos viendo más adelante. Otro ejemplito, Nuria. Otro ejemplito. Este me gusta mucho. Tenemos ¿vale? Una promesa que se resuelve inmediatamente. Y luego en esta función que ejecutamos tenemos un setTimeout que también es un setTimeout a 0, así que también se resuelve inmediatamente. Entonces, seguramente sabes que si aquí hicieras un console log directo, se ejecutaría primero este y luego el setTimeout. Porque setTimeout, aunque tenga 0, sigue siendo una función asíncrona. Pero que, claro, aquí dirías, vale, las dos son asíncronas, pero si las dos son asíncronas, primero la que se llama primero y luego la de después, ¿no? Claro, ¿dónde está el truco aquí? ¿Dónde está el truco? Pues vamos a darle al run y vamos a ver cuál es el truco. Pues efectivamente, como no podía ser de otra manera, hace lo que no esperamos. Primero la promesa y después el timeout. Y esto se debe a que internamente JavaScript tiene el famoso event loop, que es una cosa que hace que se gestione, la forma en que gestiona la sincronía JavaScript. Y aunque normalmente, si sabes un poquito del event loop, sabrás que las cosas se van añadiendo a una pila que luego se va consumiendo, el problema que nos encontramos aquí es que la pila de los callbacks y la pila de las promesas son dos pilas distintas y a su vez tienen prioridades distintas. Entonces, aunque hayamos añadido primero el setTimeout al event loop, luego la promesa la hemos añadido más tarde, pero en otra pila que tiene más prioridad. Entonces se está ejecutando primero. Todas estas cositas las vemos en detalle en el curso de asincronía en JavaScript, en las que veremos en detalle cómo funciona el event loop, cómo funciona, qué pasa con esos loops que veíamos antes y también más cositas que nos pueden pasar. Como por ejemplo, cuando estábamos preparando el curso, hicimos este tweet y que preguntábamos a la gente cuál era su peor experiencia con la sincronía, ¿no? Con las promesas. Uh-huh.
Y aquí Coding Potions, Diego nos decía cambiar una función para que sea asíncrona y tener que propagar hacia arriba con async await un montón de funciones que por su culpa también tienen que ser asíncronas. Y esto es un problema recurrente, ¿eh? Porque yo me acuerdo en conversaciones también nosotros internas en el equipo de Codely, de gente que tiene más expertise en otros lenguajes, como el modelo cambia un poco seguramente, cómo se gestiona esa sincronía, pues es algo como que bloquea, ¿no? De decir, pero ¿por qué si ahora tengo que awaitearlo todo y tal? Y es verdad que es un problema recurrente que le pasa a mucha gente, pero que en realidad no es tan complejo, ¿verdad? Vamos a verlo en código para que nos quede más claro. Y aquí tenemos, ¿vale? Una función, un repositorio que guarda cosas en el local storage y es una función síncrono, ¿vale? Devuelve void. Aquí hemos puesto TypeScript para que se vea explícitamente que esto es void. Y luego si usamos esta función de SaveCourse, pues por aquí, la usamos sin problema, también devuelve void, todo síncrono. Todo bien. Pero ¿qué pasa? Imagínate que en un futuro vamos a cambiar esto a una API en lugar de local storage y lo que vamos a hacer es promesificar esto, ¿vale? Vamos a hacer que devuelva una promesa, o que sea una función asíncrona y que de momento hacemos un promise resolve, pero ya está. Esto aquí si hubiera un fetch, pues devolveríamos ese fetch, el resultado y tal. Pero ahora esto es una promesa. ¿Qué pasa aquí? Si vamos al create course, vemos que ya se ha puesto rojito. Y aquí nos avisa, ojo, esto es por el tema del linter, pero normalmente es una configuración que tenemos más o menos puesta a todo el mundo. Entonces esto funcionaría en principio. Lo que pasa es que si yo aquí pusiera y siguiera haciendo cosas, esto no se estaría waiteando, ¿no? Entonces aquí pues el linter nos va a decir, oye, no, que esto tiene que ser, tienes que esperar esto. Entonces aquí pues lo convertimos en asíncrono, tenemos que cambiar el tipo de retorno. Y ahí ya tenemos la muñeca rusa esta, la matrioska, porque eso tenemos que claro, hacerlo donde se llame arriba de todo create eso. course, aquí también me sale rojo y es como, tengo que irlo cambiando en todas partes. ¿Qué pasa? En verdad no tendría que ser así, ¿no? En verdad, si aquí simplemente lo dejo así, o sea, convertimos esto que sea una función síncrona, y si yo quisiera hacer más cosas aquí, pues podría poner un then y un catch, por si peta el tema. Y al poner el catch, en verdad el linter ya está contento, porque es como, vale, esta función está controlada. Ahí se me están pasando muchas cosas. Aquí el problema es que el código, es decir, el típico problema ese que nos encontramos, efectivamente, se deja entrever si usamos TypeScript y sobre todo algunas configuraciones del linter, porque si no, en realidad es un código válido. Porque tú puedes hacer ese save course y no waitearlo, que la promesa se va a resolver. Lo que pasa es que como los linter al final están ahí un poco para cubrirnos la espalda, lo que nos está diciendo es, ojo, que si no haces await aquí, luego el resto del código no va a ejecutarse como tú creerías que se va a ejecutar posiblemente. Entonces, de ahí viene el problema. Pero efectivamente, como decía Nuria, no tenemos que hacer esa cadena de async await, porque, por ejemplo, esto sería otra alternativa. Básicamente el Slim se queja, si nos leemos el error, se queja porque no se awaitea o no se hace el catch. Es en plan, ojo que si esto funciona mal, se te va a quedar el error colgado. No lo vas a poder recuperar, salvarlo de ahí. Pero ya está, o sea, realmente no es que tengamos que propagar toda esa cadena, sino que podemos optar por la función de tratar esta promesa aquí, o podemos desactivar el linter incluso. Sí. Bueno, o otra opción sería propagarla, que normalmente en realidad al final un poco la solución que seguimos, ¿no? Pero es verdad que si partimos de la pregunta inicial de ese momento de frustración de que no quiero propagarla, ¿por qué me obligan? Pues no te preocupes, que no es obligatorio, que puedes hacer eso. Aunque sinceramente a mí sí que me suele gustar propagarla porque al final lo ves mejor. Quiero decir, estás llamando de donde sea al create course y ya sabes que es algo asíncrono y ya está, ¿no? Sí, total. Eso según el caso, podemos elegir tratarla internamente y que la función sea asíncrona o propagarla. Y todo esto mucho más a fondo, como decíamos, en el curso de asincronía en JavaScript. Nos vemos.